Este es el colegio de la Sociedad Secreta de la Hermandad Rosacruz. Este es el palacio real, más aún imperial, del que los hermanos hacen mención en su fama. En él se encuentran tesoros y riquezas incalculables. Oh, cuántos hombres pasan por todos los recovecos y por todas las habitaciones de este palacio, atolondrados, sin entender nada, tercos y necios, peor que si estuvieran ciegos. Vienen montados, como se dice en el dicho popular, como un burro en una gaita, porque no han sido preparados suficientemente y hechos dignos de ello. Aquel que tenga oídos, que escuche. Speculum Sophicum Rodostauroticum. Theophilus Schweighardt, 1596-1635. El fenómeno histórico de la Rosacruz tiene distintos significados y connotaciones según la época en que se desarrolla. A fines del siglo XV y durante todo el siglo XVI, lo que será llamado posteriormente Rosacruz está asociado al movimiento cultural y espiritual del humanismo. Esto es, el movimiento espiritual que busca la plenitud humana, la perfecta expresión de las potencias del hombre en todos los aspectos de la cultura, manifiestos en las artes, la pintura, arquitectura, escultura, poesía, literatura, filosofía y en general en toda expresión culta del ser humano. Los humanistas son expositores de la virtud, de la excelencia, y esa es la connotación general de la Rosacruz en esta época. En el siglo XVII aparece la mención de la Rosacruz como una organización, o pretendiendo serlo, ya que en muchos casos no hay unidad entre los grupos o personajes que se presentan con tal nombre. En todos los casos, los Rosacruces aparecen como un movimiento reformador, transformador de la sociedad, herederos de la sabiduría antigua, de un cristianismo virtuoso, que sigue con la promoción del ideal humanista, enseñando el amor a Dios, al prójimo y el conocimiento de la naturaleza del mundo y la naturaleza humana. En el siglo XVIII este ideal cambia. La Rosacruz se entiende bajo el alero burocrático y superficial de las logias masónicas. Ya no hay interés en una transformación cultural. Se vende el título de Rosacruz en grados masónicos y en el mejor de los casos, los Rosacruces son vistos como personajes secretos, grotescos, prestidigitadores, viajeros que tienen el secreto de las antiguas civilizaciones, curanderos. Ya no son los filósofos humanistas, ahora se convierten en el poder secreto, en los superiores desconocidos que presiden los ritos masónicos desde lo oculto. En el siglo XIX el fenómeno Rosacruz se institucionaliza. Ya no son filósofos ni superiores secretos. Ahora son miembros que se inscriben en una organización y estudian resabios del humanismo y de la filosofía esotérica. Están ligados a los fenómenos espíritas, hipnóticos, alucinógenos, a un eclecticismo de tradiciones pseudo-religiosas, al coleccionismo de grados y de afiliaciones de todo tipo, y muchos asocian, sobre todo los franceses, el esoterismo con la ideología del socialismo como aplicación social de las enseñanzas esotéricas, es decir, una total distorsión respecto a la Rosacruz de los siglos XVI y XVII. Finalmente, desde el siglo XX hasta hoy, la Rosacruz es un fenómeno asociado a la autosuperación, relativista, psicologista, de grupos que ven en la mezcolanza esotérica un camino religioso, aunque reticentes a reconocerlo así, con publicaciones en revistas, con ventas de manuales, con un mercadeo para la afiliación, en la mayoría de los casos con un enfoque tácito, milenarista, es decir, a la expectativa de la era de Acuario, sin ascesis, sin virtud. De manera que la descripción de Schweighardt es tan significativa para definir también el devenir histórico de las opiniones asociadas a la Rosacruz. A la luz de la filosofía esotérica, el colegio de la Rosacruz, en amplio sentido, connota al mundo, al Sanctum Regnum, al imperio de la actividad sensible,
al gobierno de Dios en la materia, Adonai. Sus integrantes son las individualidades del alma universal que, como seres humanos en destierro y desprovistos de su forma divina, vienen a la vida sensible y la viven como si no fueran por sobre todo razón e intelección. Ignorantes, confusos, temerosos, ambiguos, desaprovechan la radicalidad de la existencia y el riesgo de llevar una vida conforme a la voluntad del emperador del mundo, la ley eterna de Dios.